Juan Carlos, ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿cómo andás? Buen día. Bien, extraña. Hola. Y apagamos los audios nosotros, ¿verdad? Bueno, sí, 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 sí. Salvo que se pregunte algo, mejor, sí. Bien. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Buenos días, profe. Hola, hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Bueno, esperamos unos minutos para empezar. Así damos tiempo a que se unan todos. Buen día, ¿qué tal? Hola, buen día. Hola, buen día. Mira vos. Francisco Paz le está haciendo al revés a la cuestión. Primero cursó paleontología y ahora está cursando paleontología. Bien, es un experimento interesante. ¿Cómo Sí, andás, Francisco? todo bien. Sí, pasa que, o sea, yo lo estoy cursando como profesorado, porque bueno, en la licenciatura ya tenía las materias con la de usted, completé mis especialidades. Bárbaro, Y bárbaro. bueno, Bueno, como te digo, va a ser una experiencia interesante así para que ahora sí, encajes ujú, todo lo visto en el primer esto, cuatrimestre. como que es el punto de vista de la diversidad en todos esos eventos que vimos. ¿Está bien? Ujú. ¿Es el primero que hace eso, Eh, Daniel? seguramente no, pero ahora no se me viene nadie más a la cabeza. ¿Y Luis no ha cursado así? Eh, Luis no, hizo. Luis cursó paleontología el año pasado y este año hizo una materia especial. Ah, yo pensé que ya O la sea, había hizo hecho. paleobiología. En realidad, Luis hace unos años se había metido como de onda en el cursado de paleobiología, pero fue hace tiempo. Vamos ya. Esperamos un par de minutos, ya estamos casi, faltan creo que dos o tres alumnos. No, un poquito más. Francisco hizo un ensayo bastante interesante sobre la proliferación de los ecosistemas de pastizales durante el Cenozoico. Ah, sí, Ajá. sí. Y bueno, no es un tema que se suele tocar por lo general, estaba bueno. Quedé muy contento con los ensayos de este año, la verdad. Había mucha información al respecto, por eso, Sí, bueno, sí, de eso hay un montón, obviamente. A diferentes niveles. sí, sí, de hecho bastante. Y Sí. además hay muchas cosas que no pude entrar por, bueno, el tema de No, claro, generación lo y esto. complicado es condensar todo. Sí, Por eso te digo, yo quedé muy satisfecho este año con los ensayos. No solamente por el hecho de la condensación de información, porque eso es justamente, yo les decía, no se queden con eso porque es solamente una monografía si hacen eso. Sino con la cuestión del punto de vista personal, la verdad que quedé muy satisfecho. Está bueno. Qué bueno, Dani. Ujú. ¿Esa la vas a dictar todos los años o Y año claro, por paleología medio? la vengo dictando todos los años, creo que no fallamos ninguno, por lo menos en el 2016, creo. Ujú. A ver, pues no, creo que en el 2018 no la dictamos, no me acuerdo por qué. Bueno, 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 ya tienen la propaganda entonces para otra materia de especialidad el año sí, que viene. 100% recomendada, muy, muy interesante. Muy bueno. Bueno, empezamos entonces. Este,
Bueno, les doy la bienvenida a este curso de paleontología. Esperemos que, bueno, que les guste la materia. Como ustedes saben, hay muchos alumnos del profesorado que para ellos ustedes es curricular, pero para los alumnos de licenciatura la materia hace unos 2 o 3 años se ha convertido en una materia de especialidad. Entonces, bueno, tenemos muchos alumnos de profesorado y unos pocos, unos 6 creo, así es, Virginia, más o menos, 6 o 7 de licenciatura. Bueno, quería hablar un poco de este asunto de la presencialidad o de virtualidad. Estamos haciendo todos los esfuerzos para ver si podemos dar algo en condiciones de presencialidad, algo de la materia. En principio los prácticos. Esperamos que nos autoricen, porque, digamos, no somos pocos alumnos, somos 23, 24, por ahí. Sí. Entonces, la complicación tiene que ser un aula grande, tipo el aula 3-4 o el teatro. Así que, bueno, estamos esperando eso. Las chicas ya le van a contar un poco más, las profesoras, perdón, les van a contar un poco más sobre esto, pero ya está presentada la nota para que los prácticos sean presenciales. Las teorías por el momento van a seguir siendo en calidad virtual hasta nuevo aviso. También estamos insistiendo para que las teorías también puedan ser de carácter presencial. Como ustedes saben, bueno, las teorías no son obligatorias, los prácticos sí, para probar la materia, pero sugerimos fuertemente que acudan a todas las teorías, porque las teorías son fundamentales para después poder hacer el práctico bien, porque los teóricos prácticos es una versión muy resumida de lo que se ve en el práctico y no se ve todo lo que se ve en la teoría. Bueno, les presento los profesores. En la materia somos 4, yo soy Pablo Ortiz, el encargado de la cátedra. Está Daniel García López. Con Daniel vamos a dar las teorías entre los dos. Está la profesora Virginia Deraco y la profesora Carolina Madoso. Ellas dos van a dar los prácticos, se van a alternar o van a estar las dos juntas. Todo depende si va a haber prácticos, todos van a ser presenciales o se va a ver algunos presenciales, otros virtuales, etc. Bueno, la materia se va a dar más o menos de la siguiente manera. Va a haber 2 teorías por semana, salvo algunas semanas así medio extrañas con feriados, donde habrá una, y va a haber un práctico por semana. Las teorías van a ser los martes y miércoles de 10 a 12, y los prácticos los viernes de 17 a 19. Ya le vamos a dejar anotados bien los horarios para que no se olviden. Va a haber 2 parciales, uno a principios de octubre y el otro a mediados, fines de noviembre. La materia se aprueba con examen final, no es promocional. Bueno, hemos planificado, porque están permitidos viajes de campaña siempre y cuando uno salga y vuelva en el día. Una primera opción es ir a afloramientos de acá de la zona del Cadillal, el camino por la ruta 9, lo que va hacia Vipos también. Ese sería un viaje probablemente seguro que hagamos. Ese viaje también se está planificado para fines de septiembre, principios de octubre. Y después está planificado otro viaje que esperamos realizarlo porque es un poco más largo, ese es hasta Tafí del Valle. Tiene que ser ida y vuelta en el día, o sea que habría que salir temprano y volver medio tarde para poder aprovecharlo. También está planificado, veremos si se puede hacer, si nos autorizan, una visita a la colección de paleontología de vertebrados. Podemos, como somos muchos, podemos hacerlo en 2 o 3 grupos para que ustedes conozcan cómo es la colección, y veremos si podemos coordinar también para hacer una visita guiada por nosotros, por alguno de nosotros, al Museo Lillo. Seguramente ustedes ya han ido varias veces, pero bueno, quizás con alguno de nosotros la mirada que pueden llegar a tener al ver esos fósiles que están ahí, son muy interesantes, puede ser distinta.
Bueno, eso sería todo así que en general en cuanto al cursado. Nuevamente les doy la bienvenida. Espero que se sientan cómodos, que les guste la materia, bueno, que la disfruten básicamente, ¿sí? Bueno, le doy la palabra para el detalle de cómo van a ser los prácticos, el aula virtual, todo eso. Le doy la palabra acá a Virginia y a Carolina. Hola chicos, buen día. Bueno, nosotros les vamos a mostrar un poco, vamos a comenzar con el tema del aula virtual, cosa que ustedes puedan, a través de esta aula es donde vamos a comunicarnos con ustedes. O sea, todos los avisos, todos los mensajes, todas sus consultas van a estar canalizadas por el aula. Nosotros, a ver, paso a presentarles un poco una visita por el aula, no sé si ya han entrado varios de ustedes. Ya están matriculados todos, así que ya podrían ingresar a menos que alguno falte, me avisa, ¿sí? Bueno, para los que no ingresaron, esta es nuestra aula. Nosotros aquí le pusimos un formulario de inscripción interna para poder tener los datos que necesitamos de ustedes. Los que no hayan completado, por favor, lo pueden llenar hasta hoy. Van a ver acá en la sección general que tenemos avisos, ¿sí? Con este logo nosotros les vamos a dar los avisos necesarios justamente por este tema que cuenta el profesor de que todavía no sabemos la modalidad que vamos a poder tener los prácticos de los viernes. Bueno, nosotros les vamos a estar avisando a través del aula, con tiempo, por supuesto, si va a ser virtual o va a ser presencial. Después del aviso, ustedes van a tener acceso acá al enlace de las clases, en todos los casos que sea virtual, por supuesto, y bueno, por aquí, por ingresar, tienen un ingreso al link, o si no, ya lo vamos a agrandar un poco a para que lo puedan copiar y lo tengan todos. Tenemos un mapa de la materia que ya, bueno, ya les va a explicar Carolina en un segundito, donde les hacemos un resumen de todo esto que contó Pablo, de cuántos evaluativos ustedes necesitan para pasar al parcial, de cómo consisten las clases teóricas y las clases prácticas. Tenemos acá acceso a la bibliografía general que podemos usar durante la materia, con los links para los libros de invertebrados, en este caso, que es la primera parte, la carta estratigráfica de este año, y por acá, por foros y dudas, ustedes nos van a poder hacer todas las consultas que necesiten en cuanto al cursado o a dudas que tengan para la materia, y van a tener secciones específicas a medida que avancemos con la materia. La primera sección que tienen habilitada ahora es Introducción a la Paleontología, donde después de cada clase se les va a subir aquí en esta carpeta las clases teóricas, los prácticos, y cada sección va a tener un foro de consultas específico para ese tema. Bueno, en el cronograma, en el calendario también les vamos a ir agregando fechas importantes. Ustedes ya saben que martes y miércoles de 10 a 12 serán las teorías, los viernes los prácticos, pero le vamos a agregar días de evaluativo o los días de parciales, cosa que ustedes no se olviden ni se pierdan de esas fechas. Bueno, acá le dejamos las correlativas, la información necesaria para los que tenían dudas. Y bueno, básicamente es esto, ¿sí? A través del aula nos pueden escribir, nosotros la revisamos todos los días, así que cualquier cosa, por ahí estamos en contacto. Caro, ¿querés pasar a mostrarles? Ahí comparto. Máncame. Espérenme un segundito que no me comparte, no sé por qué. Ahí están viendo, ¿no? Bien, acá. Sí, ahora vemos todas estas cuestiones de la matriculación de José que... Sí, ay, disculpe. Que no sé por qué no se han podido matricular y de Florencia que no pueden entrar al formulario.
Bueno, como les decíamos, acá están los avisos, el link para las clases, y acá tienen un mapa de la materia. Si lo cliquean, se abre una pestaña distinta y entran como un mapa, hoja de ruta, le dicen los que saben, ¿no? Entonces, acá los distintos tipos, los 4 ejes de la materia, y lo que nos compete ahora es la parte de actividades y parcial. Por ahora el primero, ¿sí? Entonces, los prácticos vamos a tener de dos maneras. ¿Cómo nos vamos a evaluarlos? ¿Sí? Hay actividades de elaboración propia y evaluativos como los comunes que siempre rendimos. Entonces, las actividades de elaboración propia son 2 este año. Una línea de tiempo, que ya le vamos a ir diciendo en los prácticos y cuándo lo tienen que hacer, y unas curiosidades, que es algo un poco más para de elaboración de ustedes, ¿sí? Y 4 evaluativos. Entonces, para que se vayan sabiendo de ya, para pasar al parcial necesitamos tener 5 evaluativos o más evaluativos y actividades para pasar al parcial. Si tenemos 4 hay que recuperar 1, ¿sí? Y de ahí se va al parcial. Bueno, esto es un poco para que lo vayan teniendo en cuenta, sepan que van a tener que leer trabajos científicos, creo que ya son como de 4º año, está buenísimo tener ese entrenamiento, tanto para el profesorado como para la licenciatura, porque es la manera que uno se puede actualizar. Y ya en la segunda parte de la materia vamos a ver una actividad bastante dirigida hacia el profesorado, que es una planificación para llegar a dar una clase a fin de año, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después del primer parcial. Bueno, si tienen alguna duda, me dicen. Ahí alguien quiere preguntar algo. Sole Franco, ¿puede ser? Ah, sí, muteada, perdón, que sí, Sole, decir. Hola, sí, yo quería hacer una consulta. ¿Puede ser Pero- que para el plan de la licenciatura, que es del 2000-2007, creo que era, todavía sea curricular la materia? Porque a mí, por ejemplo, sí me aparece en el CIU. Sí, puede ser, sí, todavía puede ser curricular. Pensábamos que no había, porque el año pasado creo que ya que hemos tenido un solo alumno. Pensábamos que para este año no íbamos a tener, pero sí, por supuesto puede ser curricular. Ah, claro, dale. Sí, esa era mi duda. Bueno, muchas gracias. Sí, Pamela. Sí, profesora, yo tenía una consulta, porque ahí en el campus, en el aula virtual, vi las correlativas que se necesitan para cursar, y ahí nombra vertebrados, animal 3. Sí. Sí. Pero en la foto que me pasaron, digamos, de las correlatividades que se necesitan para cursar la materia, el mismo número de resolución y no la pide. Entonces estoy un poco confundida. Mira, dejemos que controlamos hoy eso, pero ya hemos tenido esto en otro año. Que ustedes la están cursando ahora también, ¿verdad? Diversidad 3. Sí, yo la estoy cursando. ¿Vos sos del profesorado? Sí. Sí. Bueno, déjame que lo vemos con Virginia y ahí te avisamos. Bueno, muchas ¿Ah? gracias. Sí. Bueno, si no hay más dudas, cualquier duda, chicas, al aula virtual, me parece que el año funcionó muy bien, todo, canalicemos las dudas, todas las preguntas. No sé si es que la Vir lo dijo, pero hay acá foros acá están, ¿ves? El foro de consulta, ahí pongan todas las dudas que tengan y después cada tema va a tener su foro de consulta particular para que sea bien dirigido y podamos resolver y todos podamos ver las dudas que tenemos entre todos, ¿sí? Sí, Víctor. Profe, dijo que son 4 evaluativos y hay que tener 5 para llegar al parcial, o sea, son entre evaluativo y cosas, o cómo sería. Y actividades, sí, tenés que tener 4 para poder recuperar 1 y pasar al parcial. Claro. O sea, entre las dos cosas. Sí. Exactamente.
Ah, bien, gracias. Por eso es importante que tengan aprobada las dos cosas, las dos partes de la materia, ¿sí? Tanto la elaboración propia como los evaluativos teóricos, así. Bien. Ahora me fijo, Florencia, perdón. No sé si conocen a Luis Hoyos, él también está queriendo hacer la materia, pero no lo encuentro con mail para ingresarlo al aula. Si alguien lo conoce, le pide que nos pase su mail. ¿Está conectado? Me acaba de ¿Luis? preguntar. Ah, perdón. Sí, acaba de preguntar él, acá, Sergio Hoyos. Ah, ok. Porque no lo encuentro dentro de los mails del campus. Sí, es que tampoco está, me parece que no. Bueno. Bueno, Pablo, cualquier cosa nos escriben, chicos. Hay una alumna, Pamela, que quiere preguntar algo. Bien. ¿Puede ser? Pregúntenme más. No, ya pregunté, profe, era eso, la materia. Profe, yo quiero preguntar algo. Sí. ¿Este viernes ya hay práctico? No. El primer práctico es viernes de la semana que viene. 3 de septiembre. Ahí Perfecto. entren a la hoja de ruta y va a estar todo eso. Perfecto, gracias. Bueno, dejo de presentar, chicos. Ajá. Bueno, entonces, si tienen alguna otra duda, consulta, pregunta, para solucionar ahora, que se puede responder, y si no, ya empezamos con la clase de presentación de hoy, una clase corta. El viernes si bien no hay práctico, sí va a haber teoría en ese horario, de 17 y 19. Este año tenemos justo, los prácticos coinciden con muchos feriados, creo que al menos 3 feriados que caen los viernes, así que algunos días que son de práctico vamos a tomar teoría y algunos días de teoría va a haber práctico, ya las profesoras le van a decir. Pero más adelante, todavía vamos, martes, miércoles teoría y viernes práctico, salvo este viernes que vamos a dar una teoría. Bueno, si no hay más preguntas, podemos empezar con la clase. Sí. Bueno. Por favor, dígame si ven acá la pantalla de la clase. Sí, se ve perfecto. ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno. Sí. Bueno, entonces empezamos con la materia de este año. Espero, bueno, que sea de su agrado, que aprendan mucho más de lo que saben ahora acerca de la paleontología. Bueno, la imagen frecuente que uno puede tener de la paleontología, si no está metido en el tema, puede ser esta, la de un dinosaurio gigante corriendo gente para comerse en alguna película, o esta acá, unos velociraptor tratando de comer ese chico. Bueno, la idea es que cuando salgan cuando terminen el cursado de la materia y después cuando la rindan y aprueben, tengan otra imagen. Van a ver que la paleontología es muchísimo más que estas cosas que siempre nos ofrece el cine y que incluso nos ofrecen los medios, tanto los diarios como la televisión. Siempre lo más importante son los nuevos hallazgos de dinosaurios o de algún otro fósil prehumano o algo así, algo llamativo, algo que llama la atención. En realidad la paleontología involucra a todos los seres vivos, desde los más modestos hasta los más impresionantes, como pueden ser los dinosaurios gigantes,
Pero bueno, siempre lo que llega a la gente común, que está por fuera de la biología, es el dinosaurio más grande, o el más chiquito, o el más antiguo, o el último, o el primero, ¿sí? La paleontología, de acuerdo a la etimología de su palabra, que viene del griego, paleo quiere decir antiguo, onto es ser, y logía o logos, estudio, tratado o ciencia. Esto quiere decir que la paleontología es el estudio de los seres del pasado o de los seres antiguos. Como definición de libro, tenemos que la paleontología es la ciencia que estudia los restos de seres vivos que vivieron en el pasado geológico de la Tierra o las evidencias de su presencia y que se han preservado en rocas de la corteza terrestre a través de un proceso que se conoce como fosilización. Esta es una definición clásica de lo que es la paleontología. Otra definición más corta, más concreta, pero que dice lo mismo, es de ciencia que estudia las evidencias o testimonios de vida ocurrida en el pasado geológico de la Tierra. Estas evidencias se estudian a partir de restos fósiles. Y un fósil es cualquier resto de un organismo o cualquier indicio de su actividad que quedó preservada en el registro fósil, ¿sí? Y que tanto los fósiles, tanto los seres vivos como estos indicios sucedieron en el pasado geológico de la Tierra. Se preservaron por un proceso de fosilización. Otra definición de fósil es todo resto o impresión de un organismo que vivió en épocas pasadas, así como cualquier otro indicio de su existencia, y que quedó preservado en las rocas de la corteza terrestre por la fosilización. Los fósiles, como vamos a ver a lo largo de la materia, son muy diversos, hay de muchos tipos. En primer lugar, por la naturaleza del individuo al que pertenecieron. Es decir, esto se refiere a qué grupo taxonómico. Hay fósiles de mamíferos, de aves, de plantas. Dentro de las plantas hay hojas, puede haber troncos, semillas, hay huellas, hay coprolitos. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Y también tiene que ver mucho la antigüedad. Los fósiles cenozoicos, de los fósiles del Paleozoico, los fósiles precámbricos. Es decir, una amplia diversidad, tanto taxonómica como por el intervalo en el cual vivieron. Y también son muy diversos en relación a las formas en las que se han preservado, de acuerdo al tipo de fosilización. Lo que más se conoce, lo más conocido, son la fosilización por petrificación, por momificación, por ejemplo, o por los famosos insectos conservados en ámbar. Pero también hay muchos otros tipos de fosilización que han determinado distintos tipos de fósiles. Bueno, para tener un pantallazo general de la materia, se han fosilizado casi miembros de todos los grupos de seres vivos. Dentro de los animales, casi todos los filum tienen representantes fósiles, y lo mismo las plantas, en menor parte los hongos, e incluso organismos unicelulares, incluso procariotas, también se han preservado como fósiles. Anfibios, reptiles, aves. Estos son casos de preservación excepcional. Se pueden ver las marcas de las plumas, por ejemplo, en los dos especímenes. El esqueleto está casi completo. Mamíferos, moluscos, artrópodos, plantas, ignitas, en este caso son huellas de vertebrados, dinosaurios, mamíferos chiquitos, humanos o prehumanos. También hay fósiles fantásticos, donde se han preservado estructuras de cuerpo blando. Todos estos seres que ustedes ven acá son animales muy primitivos, muy basales, todos de cuerpo blando, no tienen ninguna estructura esquelética y se han preservado por procesos excepcionales. Normalmente los fósiles que uno encuentra
El registro fósil en general se lo conoce como el registro de las partes duras, porque son las partes duras, esqueléticas, las que se terminan preservando. Las partes blandas, en condiciones normales, se degradan y desaparecen del registro, salvo en casos excepcionales como estos. La paleontología no es un mero catálogo de fósiles, no es una lista de fósiles con su descripción de la morfología, nada más. No es solamente una ciencia descriptiva. La paleontología intenta comprender el origen de los grupos, la evolución, es decir, cómo fueron, cada grupo cómo fue cambiando y cómo se fue diversificando a través del tiempo, y eventualmente por qué y cómo algunos grupos se terminan extinguiendo y otros sobreviven. Esto se refiere a todos los seres vivos. Además, la paleontología también le interesa mucho cómo se relacionan los fósiles de un mismo extracto geológico, que habrían formado parte de una misma comunidad, entre sí, las especies entre sí y con el ambiente. La paleontología utiliza principios, métodos y conocimientos que ya vienen de dos ciencias principales, que son la biología y la geología. La paleontología se nutre de todo ese conocimiento para poder elaborar los conocimientos propios. De la biología, obviamente necesita el conocimiento de la anatomía de los seres vivos para poder estudiar los fósiles que uno encuentra. Sirven para describirlos y sirven también para clasificar los organismos en los esquemas de relaciones genealógicas. También, en relación a esto, la biología necesita toda esta nueva información de los últimos 20 o 30 años acerca de los métodos de clasificación, el cladismo sobre todo, para poder establecer relaciones de parentesco entre los distintos organismos que aparecen en el registro fósil. Al mismo tiempo, la paleontología le brinda a la biología algo fundamental, que es el conocimiento de la perspectiva histórica de la vida. Le da a la biología una dimensión temporal que ninguna disciplina biológica que no sea la paleontología lo tiene. Ustedes han visto las distintas diversidades de plantas, de animales, las distintas materias, y se ve muy poco o nada del origen de los grupos, la antigüedad de los grupos, las relaciones entre ellos. Si ustedes compararan un cladograma de, por ejemplo, de relaciones de los grupos de mamíferos actuales, van a ver que los monotremas, por ejemplo, aparecen como grupo hermano de los Theria. Si ustedes comparan solamente ese cladograma hecho en base a representantes vivientes, se van a asombrar cuando vean un cladograma con representantes fósiles de todos los grupos. Van a ver que los monotremas están muy, muy alejados de los Theria, que hay muchos otros organismos, otros grupos de mamíferos que aparecieron a lo largo del Mesozoico, incluso el Cenozoico, que están ahí emparentados con los Theria y muy lejos de los Prototheria. Entonces, lo importante de la paleontología es que le da a la biología esa dimensión temporal y además provee datos fundamentales y únicos sobre eventos evolutivos, eventos de diversificación, de origen de grupos, de extinción, etc. También la paleontología se nutre de la geología, necesita de la geología. ¿En qué sentido? En que utiliza los principios básicos geológicos. Por ejemplo, el más conocido de ellos es el de la superposición de estratos. Los estratos más antiguos se encuentran por debajo y los estratos más recientes se encuentran por arriba. Entonces yo puedo establecer una sucesión de estratos desde lo más antiguo hasta lo más moderno. En ese sentido, los fósiles que se encuentran en cada estrato, los fósiles de los estratos de abajo van a ser más antiguos que los fósiles que están en los estratos superiores. También los fósiles que aparecen en estratos similares de una misma época son contemporáneos. ¿Sí? Esto permite hacer relaciones entre conjuntos de rocas sedimentarias de áreas distantes. Yo tengo un conjunto de fósiles en el área A
y un conjunto muy similar de fósiles en el área B, pero esas áreas están separadas por 3.000, 4.000 kilómetros. Yo puedo entonces decir que estos conjuntos de fósiles tienen aproximadamente la misma antigüedad. Y como una tercera guía que la paleontología toma de la geología son los mapas geológicos. Un paleontólogo para ir al campo necesita saber qué tipo de unidades geológicas va a encontrar en la zona que quiere ir a recorrer, si le interesa o no, si son de la antigüedad de los fósiles que él está estudiando, qué tipo de roca hay, si son rocas que posiblemente contengan fósiles o rocas que no, etc. Al mismo tiempo, los fósiles le proveen a la geología de algo fundamental, que es el contenido fosilífero. Es decir, un conjunto de fósiles le permite a un geólogo poder establecer la antigüedad de ese estrato. ¿Por qué? Por comparación con otros estratos, permite también el conjunto de fósiles permite interpretar en qué ambiente se habrían sedimentado ese estrato. Por ejemplo, si encuentran fósiles de agua dulce, el geólogo sabe, obviamente, que eso proviene de un ambiente de sedimentación continental, de ríos o de lagunas, por ejemplo. Si hay fósiles marinos, podemos determinar que acá en la cordillera, en algún momento, ese ambiente fue marino. Sirve también para comparar estratos y poder saber qué antigüedad relativa tiene un estrato con respecto al otro, de acuerdo a su contenido fosilífero. Así que así, si bien la geología es muy importante para la paleontología es muy importante por su contenido en fósiles para la geología. Antes de las dataciones absolutas, por métodos radiométricos, básicamente la datación, digamos, la construcción de esa escala geológica estaba basada casi exclusivamente en el contenido de fósiles. Como para sintetizar entonces, ¿qué es lo que ofrece la paleontología al conocimiento? Provee información fundamental para el conocimiento de la evolución biológica. Si los fósiles, muchos aspectos de la evolución orgánica serían completamente desconocidos. La paleontología es fundamental para la formación de cualquier biólogo, ya sea un licenciado, un profesor, por este hecho, que los organismos vivientes que existen actualmente es solo una ínfima porción de todos los organismos que han vivido desde el origen de la vida. Carecer de ese conocimiento, carecer del conocimiento paleontológico, implica desconocer una gran cantidad de eventos y de seres vivos que han vivido en el pasado geológico. En segundo lugar, lo que ya dijimos también, que da información para estimar las edades relativas de los estratos. El conjunto de fósiles de un estrato permite datar ese estrato de manera relativa en relación a otros estratos. También aportan datos para reconstrucciones paleoambientales, que son muy importantes para la paleontología. Se puede determinar dónde vivían las comunidades pasadas, qué relaciones ecológicas podría haber habido entre ellos, cómo se relacionaban con el ambiente. En cuarto lugar, la paleontología es muy útil para reconstruir la historia geológica de la Tierra, no solo por la antigüedad de los estratos, sino que permite conocer a través de los fósiles de determinada antigüedad qué masa continental estaba relacionada con cuál. Gracias a los fósiles, en primer lugar, se supo de que hace unos 250 millones de años había un único continente que era Pangea, que después se dividió en dos, uno al sur y otro al norte, y los fósiles fueron fundamentales para poder establecer esto, como vamos a ver un poco más adelante.
Y por último, también la paleontología tiene una importancia económica, ya que algunos fósiles particulares y su grado de fosilización y su posición en la columna estratigráfica permiten saber o inferir dónde puede haber minerales, combustibles, por ejemplo, petróleo o carbón. Entonces, la paleontología, ¿qué es lo que busca la paleontología? Busca reconstruir cómo eran los seres vivos del pasado, cómo se relacionaban entre ellos ecológicamente, cómo y a partir de qué grupos se originaron los distintos clados, qué grupos se extinguieron en tal momento, cuáles podrían haber sido las causas, qué grupos a partir de una determinada extinción florecen en el periodo siguiente, qué relaciones de parentesco hay entre los fósiles entre sí y con las formas vivientes, cómo se relacionan los fósiles de los seres de cada intervalo de la historia de la vida con su ambiente y cómo se distribuían antiguamente en la Tierra. Vamos a ver cuáles son las ramas de la paleontología. Históricamente, las tres ramas principales de la paleontología tenían que ver con el objeto de estudio, que eran, por ejemplo, la paleobotánica, que estudiaba las plantas, la paleontología de invertebrados, los invertebrados, y la paleontología de vertebrados, los organismos vertebrados. Poco a poco se fueron añadiendo otras disciplinas, por ejemplo, la micropaleontología, que estudia microfósiles, son fósiles microscópicos, la paleopalinología, que estudia el polen fósil, y la paleoignología, que estudia las trazas fósiles, que son huellas, coprolitos, marcas, etc. De manera transversal a estas disciplinas clásicas de la paleontología, también está la paleoecología, que estudia las relaciones de los organismos entre sí, en su comunidad, trata de reconstruir de alguna manera cómo eran las comunidades del pasado y la relación de estas comunidades con el ambiente físico. Y la otra rama transversal a las ramas tradicionales es la paleogeografía, que intenta reconstruir, en la medida de lo posible, cómo era la distribución geográfica de los organismos en el pasado y cómo estas distribuciones permiten deducir algunos otros aspectos geológicos o ambientales. Bueno, estas forman parte, lo que vemos acá, de las ramas tradicionales de la paleontología, la paleobotánica, la paleontología de vertebrados, de invertebrados, la micropaleontología y la micropaleontología. Como dijimos, estudia los microfósiles. Los microfósiles son restos microscópicos de organismos con una conchilla mineralizada. Los más conocidos de ellos son los protozoarios foraminíferos y radiolarios, pero también hay ostrácodos. También estudia partes muy pequeñas, microscópicas, de organismos más grandes, por ejemplo, espículas de esponjas. La palinología estudia estructuras orgánicas que tienen una cubierta externa rígida y que se han preservado de la degradación. Por ejemplo, básicamente estudia los granos de polen y las esporas, aunque también puede estudiar quistes de resistencia, restos de algas, etc. La paleoignología estudia las trazas fósiles o los conocidos como ignofósiles, que no son otra cosa que marcas o señales que dejaron los seres vivos en el registro. Acá están incluidas las huellas, están incluidos los coprolitos, las marcas del reposo, perforaciones, rastros de desplazamiento y cualquier otra actividad que hayan ejecutado los seres vivos en el pasado. Se puede resumir, digamos, que la paleontología estudia estructuras sedimentarias de origen biológico, producidas biológicamente. Todas estas estructuras sedimentarias tienen más bien que ver con el comportamiento animal, porque básicamente todas estructuras las hacen los animales, que con el cuerpo de los organismos. Pocas veces se pueden atribuir
uno puede inferir, pero pocas veces puede estar seguro de qué organismo ha sido el creador de estas marcas. La paleobiogeografía es la disciplina que intenta reconstruir la distribución de los organismos en el pasado y analizando los factores ecológicos e históricos que afectaron esa distribución. Lo que podemos ver aquí son dos ejemplos clásicos donde lo que hablaba hace rato es de cómo los organismos han permitido deducir la posición de los continentes entre sí en el pasado geológico. Por ejemplo, acá una planta, Glossopteris, que está acá abajo a la derecha, en el gráfico de la izquierda, ha permitido deducir antes de que se confirme que los continentes se movieron por las placas tectónicas, de que los continentes estaban unidos. América del Sur, fíjense lo que está en verde, es una gimnospermófida, Glossopteris. Esa planta, el resto de esa planta ha sido encontrada en África, en América del Sur, en India, en Madagascar, en la Antártida y en Australia. La única explicación posible para esta semejante distribución, si uno ve la morfología y disposición de los continentes en la actualidad, es que esas masas continentales estaban unidas. También otros vertebrados también han aportado evidencias para poder decir esto. Por ejemplo, el Ichthyosaurus vivió en África, en Madagascar, en India y en Antártida. El Synapsido synognathus también en África, en Sudamérica, etc. En el ejemplo de la derecha, a partir del registro fósil, se ha podido reconstruir de que hace unos 3 o 2 millones de años comenzó un gran intercambio biológico entre las Américas. Antes de esa fecha, 3 millones de años, las dos Américas del norte y del sur estaban separadas por mar. Cuando se unieron las dos Américas, hubo un gran intercambio biótico que se ve evidenciado sobre todo en fósiles de vertebrados, particularmente mamíferos. Muchos fósiles, muchas especies que solamente se encontraban en América del Sur, a partir de los 3 millones de años, es decir, ya casi entrando en el Cuaternario, empiezan a aparecer en América del Norte. Y lo mismo, muchos fósiles de América del Norte ya aparecen en el Cuaternario en América del Sur. La paleoecología es otra rama muy importante de la paleontología, que lo que intenta es reconstruir cómo eran los ambientes. Esa sería como el ideal de un paleoecólogo, reconstruir completamente la comunidad biológica en relación con el ambiente físico, con todas sus especies, de animales, plantas, etcétera, grados de humedad, etcétera, etcétera. Como vamos a ver, es un ideal que pocas veces se logra, ya que el registro fósil es incompleto. Dijimos que el registro fósil es prácticamente el registro de las partes duras de los organismos. A pesar de estas divisiones en disciplinas o ramas, la paleontología es una sola. Tiende a integrar los conocimientos provenientes de estas ramas en una única conclusión, a partir de los datos proporcionados por estas ramas. Tal es así que en todos los trabajos científicos que ustedes pueden llegar a ver, además de las conclusiones taxonómicas o de filogenéticas, que son la base de los trabajos paleontológicos, siempre hay conclusiones paleoambientales, paleobiogeográficas, etc. Veamos ahora un poco cómo se ha ido generando el conocimiento paleontológico a lo largo del tiempo. Podemos empezar en la antigua Grecia, con distintos filósofos, naturalistas, donde ellos encontraban fósiles y brindaban explicaciones sobre qué era. En primer lugar, tenemos a Xenófanes, que encontró moluscos marinos en las montañas, muy lejos del mar, también impresiones de peces, y dedujo de que esos seres habían vivido en el pasado en el mar y que esas áreas estuvieron cubiertas por el mar.
Eso lo dijo Xenófanes hace 2500 años. Herodoto, el padre de la historia, propuso que las conchillas que él encontró en las rocas con las que se construyeron algunas de las pirámides de Egipto no eran más que material petrificado que habían comido los obreros que construyeron las pirámides. Por ejemplo, él propuso que eran lentejas que se habían petrificado desde la época en que se habían construido las pirámides, que eran nada más que 2000 años antes de la vida de Herodoto. Y después están Aristóteles y Polibios, que habían encontrado peces fósiles en el Líbano. Ellos decían que eran animales que se habían extraviado, que habían salido del río, y que se habían quedado enterrados en el barro y que ahí con el tiempo se habían petrificado. Como ven, la explicación más atinada es la que propuso Xenófanes, muy cerca de lo que realmente son los fósiles. En la Edad Media, las explicaciones no fueron mejores que en la Antigüedad. Casi todas eran explicaciones fantásticas. Se decía que los fósiles eran imitaciones de seres vivos, hechas en roca, digamos que las rocas imitaban la morfología de seres vivos. Por ejemplo, está el filósofo islámico Avicena o Ibn Sina, que decía que los fósiles no eran otra cosa que el resultado de una fuerza plástica que había moldeado las rocas, la arcilla, hasta endurecerla y darle forma de un animal o de una planta, a través de un proceso que él denominó conglutinación. Y en China, Liu Taiyuan no dio ninguna explicación, sino sobre el origen de los fósiles, pero sí describió de que había tomado nota de que había hallado unos peces que estaban petrificados en las rocas y que eran peces. Hubo que esperar hasta el Renacimiento, a fines del siglo XV, siglo XVI, en donde volvieron a darse explicaciones más racionales. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, él encontró esqueletos de animales marinos también en el norte de Italia, a 2000 metros de altitud, y propuso de que esos fósiles que él encontraba habían estado habían vivido en el mar, murieron en el mar y fueron sepultados en el fondo del mar, y que después ese fondo del mar ascendió y se convirtieron en montañas, que es lo que realmente sucede. Así que, bueno, Leonardo da Vinci, 200 años de las explicaciones más racionales que la tomamos como la respuesta correcta, Da Vinci ya había dado esta respuesta, pero lamentablemente las ideas de Leonardo no trascendieron más allá de una mera curiosidad. Hubo que esperar hasta fines del siglo XVII con Nicolás Steno. Él propone y sugiere fuertemente el origen orgánico de los fósiles. Él dedujo esto a través del estudio de unas estructuras que todo el mundo encontraba y nadie sabía qué era, estructuras que encontraban en distintos afloramientos de Europa, y Steno se puso a comparar esas estructuras con dientes de tiburones modernos y llegó a la conclusión que no eran otra cosa que dientes de tiburones. Acá hay un dibujo a la izquierda de esos trabajos que él había realizado. Dijo que todos los fósiles que se encontraban de distintos tipos, peces, moluscos, mamíferos, tenían la misma antigüedad y que habían sido producidas cuando fue el diluvio universal bíblico, donde algunas especies se salvaron y otras especies desaparecieron para siempre. Los fósiles eran los restos de esas especies que murieron durante el diluvio. También el aporte de Steno es muy importante porque es la primera persona que propone el famoso principio de superposición de los estratos que vimos hace rato, de que los estratos más antiguos están abajo y los estratos más modernos hacia arriba.
En la edad contemporánea, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, siglo XIX, recién se admite el verdadero carácter orgánico de los fósiles. Por ejemplo, Linneo, cuando da a conocer su sistema binomial de clasificación, él incluye entre todos los seres, las especies vivientes de plantas y animales, incluye también los fósiles como parte de esa clasificación, dándole un reconocimiento implícito a que los fósiles eran nada más que animales que habían muerto hace mucho tiempo. Cuvier, por ejemplo, el gran anatomista francés, es considerado como fundador de la paleontología, como ciencia formal. Él, a través de estudios de anatomía comparada, comparó la anatomía de fósiles de mamíferos de fósiles de vertebrados con vertebrados modernos, y llegó a la conclusión de que los fósiles no eran otra cosa que especies reales que alguna vez estuvieron vivas y que se fueron extinguiendo en distintos eventos catastróficos. Se dice que se habla siempre de que Cuvier era un catastrofista. Con eso dedujo que las faunas fueron cambiando a través del tiempo de la Tierra, dedujo que la Tierra era muy antigua, que no tenía simplemente miles de años, sino cientos de miles o millones de años, y que esas extinciones periódicas eran los que formaban los fósiles, y que la última extinción que se había producido era el diluvio universal que está referido en la Biblia. Un contemporáneo a Cuvier es Lamarck. Lamarck seguramente ya lo conocen bien, es el científico que propone, el primero que habla de que una evolución, de que los seres vivos se han transformado con el tiempo, pero propone el mecanismo de la herencia de los caracteres adquiridos, que ya que sabemos actualmente que no es el correcto, pero sí echa tierra sobre el fijismo de las especies eran inmutables, y propone un mecanismo de evolución. Lamarck es considerado el padre o fundador de la paleontología de los invertebrados, y su aporte más importante es precisamente el de que brinda una nueva perspectiva evolutiva o dinámica de la historia de la vida y se aleja del fijismo. Richard Owen es otro paleontólogo célebre. Él acuñó la palabra dinosaurio, trabajó con vertebrados, contemporáneo de Charles Darwin. Él reconoció la evolución de los seres vivos, pero no apoyaba el modelo de selección natural de Darwin ni de la herencia de caracteres adquiridos de Lamarck. Pero sí fue un anatomista, paleontólogo brillante. Él decía que las especies aparecían por algún resultado, un origen muy brusco de especies nuevas, y que por eso aparecían así en el registro. Bueno, llegamos a Darwin. Si bien Darwin no puede calificarse como un paleontólogo, él muchos fósiles encontrados y recuperados por él le sirvieron, entre otras cosas, para su modelo de evolución biológica a través de la selección natural. Él estuvo en América del Sur, hizo un viaje alrededor del mundo. En América del Sur encontró fósiles de mamíferos en la región pampeana, de criptodontes, de caballos, de ungulados, etc. Y sobre todo los criptodontes le llamaron mucho la atención porque él los comparaba con los armadillos vivientes, que también él los veía ahí en el campo. Y entonces esa idea, esa observación le permitió pensar de que las faunas de otros tiempos eran distintas de las faunas actuales. Finalmente, un paleontólogo muy poco conocido, pero también muy importante, es Adolphe Brongniart, considerado como el primer paleobotánico. Él fue la primera persona que estudió y comparó los
fósiles de plantas que él encontraba, hojas, semillas, troncos, ramas, con plantas vivientes. Por eso es considerado el padre de la paleobotánica. Bueno, ¿qué pasaba acá en Argentina con respecto a la paleontología? Bueno, hay que decir que durante la época del virreinato, gran parte de la época colonial, todos los restos, mayormente huesos y dientes de mamíferos grandes, eran considerados como curiosidades, incluso eran atribuidos a humanos gigantes que habían vivido acá en lo que ahora es Argentina y América del Sur en el pasado. Lo que más se encontraba eran fósiles cuaternarios, sobre todo en la región pampeana, donde había mayor cantidad de población. Se encontraban litodontes, megaterios, mastodontes, etc. Hay un caso emblemático de un megaterio perteneciente a la especie Megatherium americanum, que es el perezoso terrestre más grande de todos, donde fue encontrado a fines de los años 1700 en la región pampeana, en la provincia de Buenos Aires. Como eso era parte del virreinato, los restos fueron llevados, embalados y llevados con mucho cuidado a España, a Madrid. Ahí fueron limpiados, preparados, y se montó el esqueleto este que vemos acá en la imagen, que aún está en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Cuando el esqueleto estaba montado, hay un técnico en ese museo llamado Juan Bautista Bru, hizo un esquema muy bueno, dibujos del esqueleto montado y también de los huesos individuales, de huesos y dientes, y esos dibujos fueron vistos en el año 1795 por un militar francés que pasó por Madrid y le interesaban las ciencias naturales. Este militar copió, Bru tenía la intención de publicar un trabajo con este hallazgo en Argentina, digamos en el Río de la Plata. Este militar francés copió, le robó los dibujos, digamos, y se los llevó a París, donde estaba Cuvier, que acabamos de mencionar. Estos dibujos fueron realizados mejor por Cuvier, y Cuvier terminó describiendo a esta especie con ese nombre de Megatherium americanum, y se hizo famoso, fue el Megatherium americanum. Este espécimen es el primer vertebrado fósil montado así para su divulgación, para su exhibición. Es decir, Cuvier, volviendo a la historia de este fósil, robó los dibujos y sobre esos dibujos publicó un trabajo científico con la descripción de este animal, y Bru se demoró y al poco tiempo murió y se quedó sin nada. Un personaje muy importante en la historia de la paleontología argentina es Francisco Javier Muñiz. Era era militar, era tremendo el recolector de fósiles en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Luján, y es considerado entonces como el precursor de la paleontología en Argentina. Era argentino, había nacido aquí, colectó gran cantidad de fósiles, sobre todo de mamíferos, megaterios, milodontes, caballos, cliptodontes, macrauquenias, toxodontes, etcétera, etcétera, tigre diente de sable, osos. Y tenía un extenso catálogo de fósiles que él había descubierto. La intención de él era llevarlos al Museo de Buenos Aires, que ya había sido creado unos años antes, pero bueno, algunos de esos quedaron, por la mayor parte de los fósiles que encontró Javier Muñiz, en excelente estado de preservación, fueron llevados a Europa. Muchos fueron estudiados por Richard Owen o otros paleontólogos reconocidos de Francia y de Inglaterra, sobre todo. Otro personaje muy importante que estuvo acá también en Tucumán, Hermann Burmeister, alemán. Más que un paleontólogo, si bien hizo trabajos muy importantes en paleontología, ese dibujo que ven ahí lo hizo él. Tremendos dibujos,
espectaculares. Más que un paleontólogo, fue más bien un gestor de la ciencia en Argentina. Por ejemplo, fue director del Museo Público de Buenos Aires, como se conocía en aquel momento, el actual Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Él le dio un impulso tremendo, lo convirtió de un mero lugar donde se aglutinaban fósiles a un verdadero museo moderno de ciencias naturales. En esa posición, desde el museo, creó una revista científica, Anales, del Museo Público de Buenos Aires. Fue el redactor. Muchos de los trabajos que se publicaban ahí son de él. Fue corrector de trabajos del mismo y de otros, y además era el dibujante. El trabajo que hizo fue impresionante. Además de eso, fundó la Sociedad Paleontológica de Buenos Aires. Durante unos años estuvo en Córdoba, donde fundó la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, que actualmente existe en Córdoba. Y entre esas todas esas obras de gestión, hace algunos trabajos paleontológicos. Por ejemplo, el más conocido son estas monografías con descripciones muy detalladas, muy buenas, de mamíferos fósiles sudamericanos, como gliptodontes, ungulados de diversos tipos, caballos, etc. Pero el verdadero referente de la paleontología en Argentina es Florentino Ameghino. Ameghino es tenido como el más grande de los paleontólogos de Argentina, si bien hay evidencias muy ciertas de que parece que nació en Italia, en un lugar cerca de Génova, y vino de bebé con sus padres a Argentina. O sea, al año de edad ya estaba acá en Argentina, pero nació allá. Eso dicen las últimas evidencias. Hay otros que defienden su nacimiento acá en Argentina, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. El trabajo de Ameghino en esa época tuvo alcance mundial, describió más de 1000 especies de vertebrados, mamíferos, aves, reptiles. El trabajo que hizo fue extraordinario para la época. Gestionó campañas a Patagonia, en esos vehículos tirados a caballo y los primeros vehículos a motor. Se imagina, ahora la Patagonia todavía es un lugar medio inhóspito, imagínense hace más de 100 años. El trabajo que hizo fue extraordinario. El trabajo más grande de Ameghino fue un libro tremendo de más de 1000 páginas, cuyo título es Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la Argentina. Lo publicó en 1889. Lo publicó en Córdoba. Este libro, además de las descripciones, cuenta con más de 2000 ilustraciones de los fósiles que él describía, de todos los ángulos. Como ven acá, fósiles en vista superior, en vista lateral, en vista ventral, mandíbulas, dientes, fragmentos de cráneo, etcétera, etcétera. Y de una variedad de grupos impresionantes de mamíferos. Casi todos los mamíferos que se conocían para Argentina de esa época, no solo cuaternarios, sino también del terciario de Patagonia. No solo de Patagonia, no solo de la región central argentina, sino también estudió fósiles del norte argentino, de Tucumán, de Catamarca, etc. Además de eso, los fósiles que él iba encontrando le permitieron ir estableciendo un esquema de la estratigrafía en la región pampeana. Que los fósiles más antiguos entraban en una unidad geológica, los más modernos en otra, y así. Y bueno, ¿qué se puede decir en cuanto a las técnicas de estudio de la paleontología? Bueno, para decirlo así de manera simple, las técnicas son bastante sencillas, no requieren mayor instrumental. Lo primero que hay que hacer para hacer los fósiles se obtienen en el campo, así que eso es una condición básica para el paleontólogo, ir al campo.
Antes de ir al campo, el paleontólogo se fija en los mapas geológicos, a ver qué sedimentos, de qué antigüedad y de qué tipo de grano fino o grano grueso, hay en el área que él quiere estudiar. Una vez hecho esto, y el paleontólogo decide a dónde ir, tiene que ir a, obviamente los fósiles se encuentran en lugares donde el terreno está descubierto, sin cubierta vegetal, son mucho más difíciles de encontrar, es decir, tienen que aprovechar los lugares áridos o cortes en algunas canteras, en algunas construcciones de caminos, de canales, o en barrancas de ríos, barrancas en la costa del mar, etc. Bueno, como dijimos, no se requiere demasiado instrumental para hacer el trabajo paleontológico de campo. Normalmente, a veces para fósiles grandes se necesita la ayuda de grúas y eso para poder levantar los fósiles del terreno y ponerlos en un camión. Pero normalmente, cuando son fósiles de tamaño chico o mediano, basta con una piqueta, una masa, cortafierros, guantes, un pincel para ir sacando la tierra cuando uno está desenterrando el material. Si son materiales un poco más chicos o para poder limpiar más en detalle, se utilizan punzones. Para embalar los materiales para su traslado al laboratorio se utilizan, depende del tamaño del material, del tipo de material y de la dureza y del grado de preservación, se pueden utilizar estos rollos de plásticos para embalar, o si no se le hace un armazón de yeso, etc. Por supuesto también son útiles, obviamente, una libreta de campo para ir anotando todas las novedades y detalles de cómo se va encontrando el fósil, qué rasgos van apareciendo. Un GPS también es muy importante para poder georreferenciar el material, porque ese dato después va, cuando se hace se quiere establecer el detalle de esa sucesión estratigráfica de los datos del GPS, son muy importantes. Bueno, hay distintos métodos de extracción, depende del tipo de fósil, de la dureza del fósil, de la dureza del terreno y del tamaño, sobre todo. ¿Cómo se buscan los fósiles? Caminando y mirando el sedimento. Uno puede caminar, obviamente va a haber cosas grandes, va a haber un detalle que sobresale del terreno, y si uno quiere encontrar cosas más chicas, hay que caminar, como se dice comúnmente, a 4 pies, para poder ver de cerca alguna mandíbula pequeña, algún huesito, porque caminando desde arriba quizás no se lo vea. Para fósiles medianos o grandes, lo que se puede hacer, solamente se hace, es una cubierta de yeso, conocida como, se rodea todo el bloque donde está el fósil con el sedimento, y se hace lo que se conoce como bochón, es decir, una estructura de yeso que lo va a proteger de movimiento y de golpes durante el traslado al laboratorio. En el caso de fósiles más pequeños, donde se encuentran algunos que otros, pero sospechamos que hay adentro del sedimento, pero no lo podemos ver, es preferible hacer tamizados. Se agarra un tamiz, una zaranda, se zarandea, ya sea, depende del sedimento, obviamente, puede ser así en seco o en húmedo, donde se ponen cajones con el tamiz en el agua, en un río, y eso va lavando el sedimento se desarma y va liberando el material. Una vez que uno tiene el material, ya en el laboratorio hay que prepararlo. El material cuando llega del campo siempre está sucio por sedimentos. Hay distintos grados de dificultad para limpiar los materiales. Si es más cuaternario es más fácil porque el sedimento está menos consolidado. Si son materiales más antiguos es más duro. Se necesitan aplicar herramientas que pueden ser mecánicas, con agujas de acero, pero si el material es más duro ya hace falta martillos neumáticos, algún torno, como por ejemplo el torno de un dentista, que permitan ir separando el sedimento del fósil que queremos ver. También se utilizan técnicas químicas, con ácido se va probando si el ácido se va disolviendo el sedimento y no perjudicando al fósil. Una vez que el fósil está limpio, se lo estudia
la estudian en el laboratorio. Muchas veces, por más que el fósil sea de un tamaño mediano o grande, se necesita la ayuda de lupas para ver detalles anatómicos de las suturas entre un hueso y otro, para ver detalles de los dientes, etcétera, etcétera. Los fósiles, una vez que llegan al campo, son preparados, ya están limpios, están listos para ser almacenados. Tienen que ser almacenados en una colección pública y tienen que estar disponible para consulta de cualquier investigador del mundo. Entonces la colección tiene que ser una colección reconocida, colección paleontológica, una institución reconocida. Acá en Tucumán, por ejemplo, está la colección del Paleovertebrados Lillo, que funciona acá, si bien depende de la Facultad de Ciencias Naturales, pero actualmente está en el edificio de la Fundación Lillo. Los materiales tienen que ser bien catalogados a través de un libro de ingreso, con un número. Eso actualmente también está en una base de datos digital, donde es mucho más fácil encontrar un determinado fósil. Y bueno, son almacenados en cajones, en estanterías. Los materiales más importantes están separados del resto, porque muchas colecciones tienen ejemplares únicos u holotipos, donde tienen que ser muy bien guardados para evitar robos o extravíos, etc. Y todo el material, vuelvo a resaltar, tiene que estar disponible libremente disponible para el estudio por parte de los especialistas. Bueno, una vez que he estudiado, la razón de ser de los estudios es dar a conocer esos hallazgos, esos resultados y esas conclusiones. Esto se puede hacer en una primera etapa, como en presentaciones, reuniones científicas, donde uno da a conocer un hallazgo de manera preliminar, lo que está trabajando en ese momento, y recibe la crítica de los colegas que trabajan en el mismo tema. Si bien las reuniones científicas no son tan importantes a nivel currículum, los trabajos que son presentados ahí, donde uno lo expone a través de póster, como es lo que están acá, o a través de charlas, no tienen gran peso en el currículum, pero sí es muy importante la relación con los otros paleontólogos del mismo tema, los temas afines, para establecer relaciones personales, de trabajo o de amistad, que son muy útiles en el trabajo subsiguiente. Y finalmente, donde sí tienen que terminar el trabajo paleontológico, es en las publicaciones en revistas especializadas. Bueno, hay muchas revistas en todo el mundo especializadas en paleontología. También se recibe trabajo paleontológico en revistas que no están especializadas, pero sí son revistas especializadas en el grupo taxonómico de interés, por ejemplo. Hay muchas revistas de paleontología en todo el mundo, muchas son de primera calidad. Acá en Argentina hay una única revista de alta calidad, que es Ameguiniana, que compite a la par con las mejores revistas del mundo. Y bueno, ahí terminamos una clase muy, muy introductoria de hoy. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Es un pantallazo general de lo que es la paleontología, de lo que se hace, de cómo fue, digamos. La clase verdadera empezará ya a partir del viernes. Así que bueno, si alguna duda. ¿Esto no se evalúa entonces, profe, en el primer evaluativo? Bueno, quizás algo, ¿no? No sé qué dirán las profesoras. Bueno, es a manera de introducción. Sí, es posible que algún dato se les pida. Obviamente que esta relación con la geología, con las distintas áreas, es importante. Hay que tenerle el mapa de la cabeza. Profe, sí. Al Power, digamos, después lo sube al aula o cómo? A la clase esta sí, va a estar subida en el aula, en un PDF, para que la tengan ustedes. Sí. Bien. ¿Y a las clases, por ejemplo, después ya no se las graba las clases o solamente el Power?
Por ahora no estamos grabando las clases, es el PowerPoint nada más. Bien, gracias. Ahí ustedes en el aula virtual van a tener todas las teorías que se dan para que consulten de ustedes. Lo que no me olvidé de poner ahí para que les quede, ya lo voy a agregar, son la bibliografía principal que estamos utilizando. Que son básicamente es un libro de, ya les voy a dar los detalles, van a estar escritos ahí, pero es un libro de paleobotánica gigante, le va a encantar, está todo en inglés. Hay un libro también de paleovertebrados, también está en inglés, pero es el más importante. Hay otro libro que está en castellano, que es el famoso Camacho, libro donde están todos los grupos de invertebrados y están centrados en los invertebrados sudamericanos. Y después hay otros libros más de estilo divulgación, porque son muy interesantes. Por ejemplo, un libro conocido que se llama Vida en Evolución, escrito por un paleontólogo argentino, que es muy interesante, sobre todo para temáticas que salen de la mera taxonomía, que más o menos es el eje de la materia, y se entra más en la biología de los organismos, en relaciones entre ellos, etcétera, etcétera. Pero déjenme, al final de la clase yo les voy a poner la bibliografía que se estudia. Algunos de esos libros ya van a ser subidos en PDF y van a estar disponibles para ustedes. Alumno Juan Carlos, ¿alguna pregunta? No, la verdad que bien. La verdad que bien. Bueno, a mí me gustaría hacer una cosita así con respecto a las cámaras. Cuando estamos dando una clase virtual, la verdad que está bien, capaz que el que proyecta no ve, pero creo que es importante conocer, nos da una seguridad, se establece no es cofradía la palabra, pero algo como que sabemos quién nos está mirando, quién nos está... Parece más una clase, digamos. Exactamente, quién está participando, o sea, está bien, entiendo que uno puede seguir haciendo cosas, pero cuando queremos escuchar la clase, cuando está buena la devolución de que por lo menos tengamos las cámaras prendidas, los que puedan, por supuesto que no es una obligación y todos tenemos un montón pero es conocernos un poquito, es poder reconocernos y vamos a empezar a volver a la presencialidad, volver a poder ver, saber quiénes somos, ¿sí? El año pasado hemos tenido muy buenas recepciones con respecto a esto de que los profesores teníamos las cámaras prendidas. Y está bueno conocerlos a los alumnos, a nosotros nos gusta y bueno, nada, eso, si pueden hacerlo es un pequeño esfuercito que conocemos nuestra intimidad y la ponemos en la clase, ¿no? Sí. Apoyo lo que dice Carolina. Es importante que además de la letrita o de la fotito, las caras son importantes, para saber quién es quién. Sí, a veces hay problemas de conexión, entonces la velocidad más rápida cuando uno saca la cámara, pero bueno, en la medida de lo posible, si pueden dejar las cámaras. Yo no veo nada, digamos, porque estaba dando la clase, pero quizás para el resto es importante ver las caras. Sí, o en los momentos que interactuemos, cuando quieran hacer preguntas, qué sé yo, por esos momentos importantes para no ver solo un logo, no perdamos eso. Claro. Y bueno, hay que confiar y rogar de que se habilite la presencialidad también para las teorías. Esperamos eso. Ayer llegó una resolución del Consejo donde se habilitan todas las actividades presenciales, pero con ciertos protocolos. Bueno, dentro de esos protocolos esperemos que no sean los que nos impidan tener una clase presencial. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? O sea, la próxima clase directamente es el viernes a las 17 horas, ¿así es? Exactamente, el viernes a las 5 de la tarde, es una clase teórica, vamos a ver también temas así generales, y después del viernes ya empiezan las teorías como, digamos,
normales el martes de 10 a 12. Perfecto. ¿Mm? Perfecto. Ya le vamos a dar bien más o menos el cronograma, va a estar puesto ahí en el aula virtual, de las clases, de los temas, para que más o menos tengan una idea. ¿Mm? Perfecto. Así que bueno, si no hay más preguntas, Gracias. Nos vemos el viernes. Lo último, buen día. ahí. Sí, soy Francesca, yo necesito consultarles sobre mi condición, digamos, académica. Espero que se retiren los alumnos y les hago mi consulta, ¿puede ser? Sí, nos quedamos un ratito con Virginia. Otra cosa, era Barros, Castro y Cruz, no me acuerdo los nombres. Sí, perdón. Fernanda, Cruz y Víctor, si pueden llenar el formulario de inscripción, por favor, que está en el aula. Nos avisan, yo les he mandado ahí un mail, nos avisan después, por favor. Bueno, profe. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Muchas gracias.